insuficiencia respiratoria, ¿no? Antes de un breve preámbulo a todo esto, mencionen bien la palabra insuficiencia porque la van a ver en muchos complejos de enfermedades. Insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o lo que es FIBO, ¿no? Falla renal aguda, falla renal respiratoria, falla hepática, todas las fallas. Y la insuficiencia no viene a ser otra cosa más que la incapacidad de algo, es insuficiente para hacer una labor. O sea, no tiene la capacidad de hacer la labor para la cual fue diseñado. Esa es la palabra clave. Y ese riñón no fue diseñado para hacer la depuración y todo eso, ¿no? Y es cardíaca para completar su función de cardiólogo. Entonces vamos a hacer una breve introducción primero en lo que respecta a lo que es el pulmón. ¿Se acuerdan ustedes de lo que era fisiología básica cuando empezamos a estudiar medicina? Esto básicamente donde es, ¿no? La fisiología básica es el intercambio gaseo. O sea, mi función del pulmón es hacer el intercambio gaseo. ¿Cuál es el intercambio gaseo? Tomar el oxígeno del aire ambiente, pasarlo a la arteria y eliminar el CO2. Pero tenemos que tomar dos palabras claras. Una que es oxigenación, que es oxigenar, básicamente tomar el oxígeno y pasarlo a la arteria. Y lo otro que es ventilación. ¿Qué es ventilación? Eliminar el CO2. Y eso tenemos que quede claro. Yo oxigeno o ventilo. Muchas veces, yo tengo mis pacientes, lo que ha pasado muchas veces en anestesia es que el paciente se sala oxigenando muy bien, 100%, pero ventilando muy mal. Debe pasar a cabo un accidente con un paciente, antes no habían todos los equipos que tenemos hoy en día, lo que son equipos de alarma para monitoreo, y antes no había la cantidad de equipos que hay hoy en día. Yo me acuerdo mucho de una doctora de odontología que se hizo una operación de una nariz simple, no tenía ningún factor de riesgo, no tenía nada, absolutamente nada, simplemente quería arreglarse la nariz, punto, nada más. La operaron, quedó bien la operación, todo salió bien, la paciente está con anestesia general, como estaban ustedes, sale a recuperación y de pronto la paciente muere. Él sabía que oxigenaba bien, tenía oxigenación, pero no ventilaba bien. ¿Qué es lo que pasa? El CO2 se acumula y deprime, ¿no? Otra cosa es el CO, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono produce la muerte rosada, ¿se la muerte rosada? Que desplaza la hemoglobina y se queda en la hemoglobina. No es la muerte rosada. Lo clásico del CO es este. Tú vas ¿cómo se llama cuando pasas a la montaña? ¿Cómo se llama? La zona más alta, había tormenta, me acuerdo un ómnibus. Había tormenta en ciclo, habían prohibido el pase por ciclo, entonces los camiones, los ómnibus quedaron ahí, esperando que pase la tormenta. Entonces la gente tenía frío porque los carros no tenían calefacción, algunos carros deja prendido el motor para que caliente un poquito el carro. Dejó prendido el motor, apagaron todas las luces, 10 de la noche, todo el mundo vino abrigado para dormirse. Al otro día, efectivamente, todo el mundo muerto. Todo muerto. Todo el ómnibus muerto, la gente muerta. ¿Qué había pasado? El escape estaba roto y se metía el CO2. Como había cerrado toda la luna, el CO2 invadió todo el ambiente y respiraban CO2. Todo muerto rosado. ¿Se acuerdan cuando es muerte como oxígeno de CO2? La muerte se pone cianótico. Pero cuando es CO, rosadito, con un buen color atómico. ¿No? Pase, por favor. Toma un buen color. Con un CO toma un buen color, ya saben aquí. Es importante que sepan esto cuando lo quieran publicar, quieren aparecer moraditos, CO2, y quieren aparecer rosaditos con CO. Es muy importante. Pero básicamente, esta es la función, para cuál fue diseñado el pulmón. Se llama suficiencia respiratoria. Entonces, la insuficiencia respiratoria la vamos a clasificar como la imposibilidad de cumplir cualquier cosa, cumplir la función para lo cual fue la cual cualidad, el intercambio gaseoso, liberación suficiente de CO2 y eliminación suficiente de CO2. No es necesariamente que sea el pulmón con causa primaria, porque ustedes se acuerdan de que el pulmón tiene, y bien es cierto, tiene unas alveolos, tiene una superficie alveolar, tiene factores que pueden precipitar que falle el pulmón, que no son necesariamente primarios del pulmón. ¿Cuáles son estos factores? Desde arriba, neurológico, hasta abajo, las presiones que le pueden hacer al cuerpo. Los síntomas frecuentes son cuadros que requieren manejo de uso, ¿no? Y básicamente son de inicio repentino, ¿no? Hay que considerar el aparato respiratorio bajo dos cosas. Un intercambiador de gases físico por difusión y una bomba muscular. Acuérdense que el pulmón es una bomba y tiene lo que es la bomba. El pulmón es un órgano dentro de un fuelle. El pulmón es un órgano dentro de un fuelle. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita de las presiones ejercidas por el fuelle para realizar su función. Por lo tanto, hay muchas veces que la falla respiratoria no es por el pulmón en sí, sino por el fuelle. Y el fuelle necesita órdenes
periférica y una orden central. Por lo tanto, vaya abriendo todas las posibles fallas que puede haber. La bomba muscular depende de un impulso respiratorio. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos en el mundo el centro respiratorio. El centro respiratorio es rico en CO2 y pobre en oxígeno. Necesitamos el CO2. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes están ventilando a un paciente? Una emergencia, parada respiratoria, usted la agarra, intuban al paciente y le empiezan algo en la bulla. O sea, como se muere el paciente y ustedes dicen que mientras más oxígeno le meten al pulmón, mejor todavía, ¿no? Lo ponen en 180, 200, 300 de O2. Listo. El paciente le pegan el tubo para ver cómo responde, porque el paciente está rotadito, y el paciente, ningún estímulo respiratorio. Ningún estímulo respiratorio. No respira, no está muerto, está rotadito, no, ya está muerto, está rotadito, está muerto. ¿Qué es lo que pasa? En el centro del bulbo barrieron todo el CO2 con la hiperventilación. Al hiperventilar el paciente, porque van haciendo movimiento activo y pasivo, movimiento activo y pasivo, movimiento activo y pasivo, borraron todo el CO2. Por lo tanto, cuando hagan reanimación, es bueno tener en cuenta los números. Y los números para tomar guía 1000, 2000, con la palabra completa para tener un ritmo respiratorio. No es hiperinsuflado de un paciente. No es hiperinsuflado. Depende también de los músculos respiratorios y la pata. Es decir, yo tengo mi pulmón y tengo mi cuello. El cuello depende de la piel, músculos, huesos, todo. Y un centro neurológico que maneje todo. Las variables de la difusión son ventilación, difusión y perfusión. Son las tres variables que vamos a manejar. Ventilación es el aire que entra, la difusión es el espacio intersticial entre el alveolo y la arteria. Ese espacio es muy importante. Y la perfusión. ¿Qué es la perfusión? La cantidad que llega de sangre a cada unidad respiratoria para producir el intercambio. Llega una sangre venosa, se hace el intercambio con las presiones, sale una sangre arterial. ¿No? Esta es la representación esquemática que han visto ustedes en todos los libros. Básicamente es el intercambio vacío que se produce en una forma de tinta o de asa para poder manejar adecuadamente el intercambio de ¿no? ¿Ok? Entonces, hablamos de que hay un mecanismo respiratorio. Si hay mecanismo respiratorio que se encuentra en el bulbo, en el tronco cerebral, en la parte del bulbo. Ahí está constado, está el centro respiratorio y depende exclusivamente de varias variables, porque tiene a nivel de los cuerpos aórticos, tiene componentes neurológicos, nerviosos que van a estimular los cambios de presión y va a decir hiperventila, hipoventila, necesito más oxígeno, menos oxígeno. ¿No? Dentro de la insuficiencia respiratoria, ¿cuál es el objetivo de la insuficiencia respiratoria? De la insuficiencia respiratoria, los objetivos son estos. Son dos objetivos más. Dos objetivos. Son los objetivos que vamos a medir y de los cuales va a depender todos nuestros diagnósticos. Los objetivos son dos. Uno, ¿cuánto obtengo del CO2 y cuándo obtengo el CO2? Si los objetivos son estos, y no es otros parámetros clínicos, sino lo que me van a definir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es. Entonces, yo voy a depender del análisis de gases arteriales para hacer mi diagnóstico de insuficiencia arterial. Puedo tener la clínica, pero si me da el diagnóstico es el análisis de gases arteriales. ¿Por qué? Porque en el análisis de gases arteriales van a aparecer estas dos variables. La PO2 y la PCO2. ¿Qué dice la insuficiencia respiratoria? Un pulmón es suficiente cuando tiene una PO2 mayor que 70 y una PCO2 menor o igual que 50. Ese es mi diagnóstico. Si se cumplen estos dos, puede que estés histérico, puede que estés lo que quieras, nervioso, porque los histéricos también hacen hiperventilación, ¿no? Y si usted está dando cuenta cuando llegan a veces a los sepelios, o hasta en emergencia, usted informa al familiar que muere su familiar con el cual estaba hospitalizado, la paciente empieza a llorar y empieza a hiperventilar. Empieza a llorar y empieza a hiperventilar. Cuando hiperventila, cuando uno hiperventila, bota CO2. Y cuando bota CO2, se mete un calcio a la célula. Al meterse el calcio a la célula produce hipocalcemia transitoria y produce que las manos hagan contractura. Por lo tanto, el paciente va a sentir que se le va paralizando las manos, se le va poniendo duras las manos, y al ponerse duras las manos va a tener problemas, va a poder le va a dar una parada cardíaca o un derrame, como dice la gente, me va a dar un derrame, y entonces
¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo que tienen que hacer en estos casos es re-respiración. ¿Qué es una re-respiración? Es decir, cogen una bolsa de papel como ven los dibujos animados y lo ponen que hacen respirar al paciente sobre esta bolsa de papel. El paciente bota ese CO2 y lo vuelve a tomar. De tal forma que las concentraciones de CO2 vuelven a ponerse al límite normal. Y con eso termina el espasmo muscular. Los pacientes que habrán visto, pacientes histéricas o histéricos, si llegan a emergencia que no mueven ni una pierna, ¿no? Simplemente un parpadeo fino en los ojos, y si tú lo piñitas, le haces lo que le des la gana, te metes un clavo caliente, no se mueve tampoco. No se mueve nada, le aprietas la tetilla, le aprietas, te coges el testículo, lo aprietas, de todas maneras ustedes se conocen de dolor, y el paciente realmente el parpadeo que nada más. Se le pone, le tapan la boca con un poquito de alcohol para que cuando le falta aire toma alcohol, como traen alcohol fibricante. Allá antes en el Loaiza, cuando cortábamos, teníamos un producto que le decían chulón, ¿no? Que es ácido acético al 2%. Y te lo pones ahí en la fosa nasal y cuando te entra ácido acético a fosa nasal, tú lo primero que quieres es matarte del desgraciado que te puso otro de que para que quiere matarlo, ¿no? Pero son tubos que se utilizan. En la insuficiencia respiratoria es todo lo contrario que estábamos hablando, es la incapacidad. Ya lo hemos dicho, ¿no? Y el PCO2 tiene que ser mayor de 50 y el PO2 menor, PCO2 menor de 70 en todo caso. Y esto es insuficiencia respiratoria. Y lo que hemos estado hablando es suficiencia, insuficiencia es al revés. Voltamos las siglas nada más. Yo tengo insuficiencia respiratoria cuando en mi AGA, mi PO2 es menor de 60 milímetros de mercurio y mi CO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. Ese es mi diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Y yo tengo que ver que hay una caída brusca de los puños por el medio de la caída del paciente. Ustedes habrán visto que nosotros tenemos los oxímetros del pulso. El oxímetro del pulso es una medida indirecta de la oxigenación del PO2, una medida indirecta. Pero cuando hagamos, lo vamos a ver más adelante, es un cuadrado porque la desinfección del oxígeno es una delta. Y hacia una delta hay a veces parte de la curva donde va a tener mayor concentración. Después lo vamos a ver en todo caso, ¿no? Pero reconocimiento del cuadro de caer el tratamiento de urgencia en base al principio general. Nuevamente hasta que se le vaya entrando poco a poco, PO2 menor de 60 y CO2 mayor de 50. Y acuérdense ustedes que la PO2, que es la fracción inspiratoria de oxígeno, es la fracción inspirada de oxígeno en el aire ambiente. En el aire ambiente, según sus antiguos conocimientos por la visión de colegio, es el 21%, si se acuerdan ustedes, el 21%. Entonces, nosotros tenemos un número mágico que es el 5. 21 por 5 es 100. O sea, si yo tomo 21%, lo multiplico por 5, mi PO2, mi saturación de oxígeno, debe estar en 100%. Como es el número mágico, para calcularlo. Yo le pongo, y le pongo un litrito de oxígeno, me va a dar 0.24. En 2 litros, 0.28. 3 litros, 0.36. Lo hace de 4 en 4. 0.21, 0.24, 28, 32, 36 y 40. 5 litros, el número mágico, 0.40. 5 litros. Si yo les he dicho que el número clave, el número mágico es el 5, 0.40 por 5, 200. O sea, si yo le pongo a un paciente 5 litros de oxígeno por biotera nasal, debo tener 200 de PO2. 200 de PO2. Mi número mágico es ese. ¿Ya? Vuelvo nuevamente, hasta que le vaya entrando poco a poco, cuando esté por efecto visual y efecto de bostezo, ya lo vamos a perder, va quedándole nuevamente de que una PaO2 menor de 50, un PaO2 mayor de 50, es el que define mi cuadro de una insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿cómo es que funciona todo esto? Es un centro, viene de arriba la función. La función viene de un centro respiratorio. Tengo un centro respiratorio que va a mandar señales a los nervios, a las uniones neuromusculares, a los músculos respiratorios, a una caja torácica para que se mueva y haga presiones negativas, porque acuérdense que en el espacio hay presiones negativas. Hay presiones negativas. Cuando se rompe un pulmón, entra presión positiva y lo achica el pulmón. Tú tienes que sacarlo, tienes que poner un tubo en una celda de agua para que genere presión negativa y vuelva a incrementar la presión negativa. Vías aéreas, vasos, circulación, ventilación, perfusión. ¿Qué es relación ventilo-perfusión? ¿Se acuerdan que era 0.8 a 1, de acuerdo de fisiología? ¿Qué es la relación? ¿Qué quiere decir? Que por cada alveolo hay una serie. Es 0.8 a 1. ¿No?
porque hay un fenómeno que se llama shunt, que después vamos a ver. Miren ustedes toda una serie de lesiones que me puede dar insuficiencia respiratoria. Todo esto son unas enfermedades que me pueden dar insuficiencia respiratoria, según al paciente, que me va a funcionar, que le va a importar al anestesiólogo, que le va a importar al oftalmólogo, que le va a importar al cirujano, que le va a importar al pediatra. Cada uno tiene su especialidad, que muchas veces los niños deficiencia alfa 1 antitripsina, en los adultos síndrome del respiratorio de recién nacido, en adultos infecciones, neumotórax, Guillain-Barré, miastenia gravis, pero en toda una serie de lesiones o de enfermedades que me pueden producir insuficiencia respiratoria, donde el diagnóstico básicamente va a ser lo que hemos visto. Que tomas un AGA, una PaO2 menor de 70 y PaCO2 mayor de 50. Entonces, miren ustedes, si nosotros hacemos desde arriba, que es la cabeza, hacia abajo, que es los pulmones, ¿qué podemos tener? Un ACV, una poliomelitis bulbar, sobredosis de drogas, en caso de los pacientes que usan anestésicos, narcóticos, sedantes, síndrome hipertensión alveolar central, depresión anestésica, trauma y coma mixenatosis. Si vamos bajando, vamos a ver Guillain-Barré, poliomielitis, esclerosis lateral amiotrófica, mielitis cerebral. Si sigamos bajando en el sistema neuromuscular, la miastenia, el tétano, la vasculariforme, botulismo, esclerosis múltiple, con la parálisis hipocalémica, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo como resultado de todo. Y seguimos bajando, displasia muscular, obesidad, escoliosis, trauma, espondilitis, neumotórax, derrame pleural. ¿Por qué el derrame pleural? El derrame pleural me quita pulmón. El neumotórax me quita pulmón. La neumonía me quita pulmón. Me quita superficie de intercambio. Es lo que me quita. Vías aéreas altas, síndrome de apnea-sueño, las parálisis de las cuerdas vocales, la obstrucción traqueal, la epiglotitis, el edema laringo post-intubación, la adenoides en los niños recién nacidos en los primeros años de la vida. Si seguimos bajando el tema cardiovascular, el edema pulmonar cardiogénico, el tromboembolia pulmonar, embolismo gástrico, eubulemia, el gestante, pero también se llama el embolismo por líquido amniótico. Vías aéreas bajas y alveolos, aspiración, sepsis, EPOC, filosis quística, filosis etc. Es decir, una serie de enfermedades que tendríamos que tener en cuenta, pero que necesitamos solamente prestar una cosa. Yo necesito que usted me diga, mi paciente tiene insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque ya le tomé un AGA, aparte de la clínica, taquimia, polimia, ya le tomé un AGA y en el AGA sale que la PaO2 y el PaCO2 están alterados. Y la PaO2 y el PaCO2 ya tengo mi diagnóstico de insuficiencia respiratoria. ¿No? Mecanismos de hipoxemia, hablamos acá de shunt intrapulmonar. ¿Qué es shunt? Shunt es bypass. Bypass. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Es el pulmón. El shunt quiere decir que hay unidades que van a estar en determinados sitios del pulmón que se encuentran en reserva, que están en reserva, supuestamente son las que están más apicales, en la parte alta del pulmón. Son las que están en reserva, es decir, no funcionan. Hay unidades que tienen una arteria, pero que no están vivas y no funcionan. La arteria sí perfunde, pero la unidad alveolar no hay. Hay otros lugares donde hay arteria, pero no existe alveolo. Hay otros lugares donde existe alveolo, pero no pasa ninguna arteria. Sí, todas esas características que se pueden dar debe ser el 7% del pulmón. Cuando el 7% del pulmón es lo normal o lo esperado en un paciente con una capacidad pulmonar total. Si supera el 20% del shunt, el paciente va a tener insuficiencia respiratoria. Es decir, el shunt intrapulmonar, ¿cuándo voy a superar el 20%? Si mi paciente tiene neumotórax, si mi paciente tiene neumonía, si mi paciente tiene derrames pleurales, si mi paciente tiene síndrome de condensación en todas las posibilidades, y cuando hablo de síndrome de condensación más síndrome de respiratorio, las embolias, tromboembolias, se va a eliminar superficies de intercambio gaseoso. Si me elimina superficies de intercambio gaseoso, voy a aumentar mi shunt va a aumentar del 7 al 20, y cuando pasa el 20 me hace insuficiencia respiratoria. Eso va a originar un desequilibrio ventilo-perfusión. Pueden haber más alveolos funcionantes con vasos que no están activos, no perfunden adecuadamente. Puede haber bloqueo de la difusión. Entre el alveolo y la arteria hay un espacio, que se llama espacio intersticial. Técnicamente ese espacio intersticial está muy cerca del alveolo.
no tiene que haber nada en ese espacio para que el oxígeno difunda bien. Entonces, mi paciente tiene esclerosis pulmonar, va a difundir más el oxígeno, va a tener problemas en la difusión del oxígeno. Por lo tanto, si hay agua, en el edema agudo del pulmón hay agua, tampoco difunde el oxígeno. Si hay sangre, tampoco difunde el oxígeno. Voy a perder unidades de superficies de ventilación, unidades de ventilación las voy a perder. Por lo tanto, esto me va a dar problemas y va a aumentar el chance. Cuando un PO2 es baja, PO2 yo tengo un pulmón completamente bueno, pero si me ponen a 4.000 metros de altura donde la concentración de oxígeno es mala, es lo que sucede a los jugadores. Los jugadores van al CUF, ha ido al agua, perdió 2-2, ha ido a Arequipa y empezó a jugar a todo ritmo como si estuviera en Lima, y después de aquel día ya no tuvo pulmones. ¿Por qué? Porque ya no hubo la concentración de oxígeno, ya no podía saturar adecuadamente, y los pacientes empezaron a hacer cansancio. Por eso que una de las tácticas que utilizan los equipos es para aclimatar a los jugadores y llevárselos un mes antes. ¿Para qué? Ustedes saben que el CO2 es un incentivo para la producción de glóbulos rojos. Como el CO2 está alto, va a haber más glóbulos rojos que el poliglobulina. Por eso los pacientes que vienen de la tierra a la costa son bien chapositos, porque tienen poliglobulina por el CO2. Tienen mayor concentración de CO2, menor de oxígeno, y como hace menor del fenómeno, fácil, multiplica los glóbulos rojos que tienen sangre y equilibra la cantidad de oxígeno que va a llevar a los equipos. Causas de hipercapnia. Hipercapnia es aumento del CO2. Las causas de hipercapnia va a ser la hipoxemia en sí, va a originarme que mejor la concentración de O2, me aumenta el CO2. La acidemia, cuando hay acidosis metabólica, hay depresión respiratoria, y la taquicardia, que también me produce el mismo fenómeno, ¿no? La disminución de esfuerzo por movilización de hipotensión arterial. Ya, después tenemos la hipoventilación alveolar, ¿no? La hipoventilación alveolar también me produce aumentos en el PCO2. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Cuando la hipoventilación es alveolar, o la alteración del alveolo, la concentración de CO2 va a aumentar, ¿no? La hipoxemia, ¿cómo la corregimos? La corregimos con suplementos de oxígeno. Pero el CO2, ¿cómo lo corregimos? El aumento del CO2, la única forma de corregirlo es haciéndolo hiperventilar, ¿no? Causa de insuficiencia que hemos visto es para describir. Esta es la curva de disociación de hemoglobina. ¿Por qué es importante la curva de disociación de hemoglobina? Porque, si bien es cierto, yo no tengo en algunos centros o en algunos sitios la posibilidad de definir si mi paciente está en insuficiencia respiratoria basada en lo que es gases arteriales. Tengo otros mecanismos, aparte de la clínica, que el paciente va a estar con taquimia, polimia, frecuencia cardíaca elevada. Tengo lo que hay anteriormente, no había en el país, que eran los oximetrías de pulso. Ahora tengo los oxímetros de pulso, los técnicos, enfermeras, algunos médicos lo tienen, pero ¿quién lo tiene más? Los técnicos y las enfermeras. ¿Para qué les sirve? Para saber cuánto satura el oxígeno, de la saturación del oxígeno. Pero ¿y qué me sirve? Hay una cosa. A una PO2 de 50, a una PO2 de 50, por norma, le corresponde a una saturación de 90. Norma. A una PaO2 de 50 le corresponde una saturación de 90. Así que cuando ustedes vean en su oxímetro de pulso que su paciente está en 90 de saturación, deducen que su PaO2 está en 50. Y si su PaO2, si mi paciente está saturando 89, está en insuficiencia respiratoria. Para eso tiene el oxímetro de pulso, para darte esa definición nada más. No, lo que pasa es que está hablando de con cuánto de PaO2 me da 50%, con 90. ¿Sí? Con 90. La definición dice menor de 60. Pero yo te digo, en 90, tú pones una S, si tú pones 91, y pones 91 se puede mover adelante. Ya, la norma es PaO2 50, saturación de 90. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi paciente tiene 89, ya tiene insuficiencia respiratoria. O sea, ¿qué es lo que yo les quiero transmitir con esto? Cuando tengan un saturador de oxígeno, con saturación del 90%, pónganle oxígeno suplementario a su paciente, porque se van a la insuficiencia respiratoria.
Acuérdense ustedes que uno de los mecanismos por los cuales el organismo compensa en el glóbulo rojo polinuria. Pero si es respiración, uno de los mecanismos en los cuales se compensa es aumentando la frecuencia respiratoria. Si tú aumentas la frecuencia respiratoria muy bien, compensas el organismo. Pero ¿qué va a pasar? Lo que le pasó a la U. Que jugó y después acumuló ácido láctico. Y cuando acumulan ácido láctico, ya las piernas no funcionan. La idea sí, puede ser la carambolita, ¿no? Pero las piernas no tienen efecto para hacer la carambolita porque no le funciona el músculo adecuadamente. Ya no hizo la carambolita. Va a llegar a la noche, no llega porque no hay fuerza. Hay acúmulo de ácido láctico, arriba del cerebro y abajo de la pierna. No lo deja pensar. Eso es la importancia de un tatuador. Dentro de lo que es pulverización, lo que nos importa es el contenido de oxígeno. Nosotros tenemos que saber cuánto de contenido de oxígeno tenemos en el cuerpo de un paciente. Ya hay una fórmula más que es 1.36 por la hemoglobina por la saturación de oxígeno más el 0.003% por el PaO2. Como se da cuenta, esta cantidad es insignificante, no puede mucho. Lo que es 1.36 por la hemoglobina por la saturación de oxígeno, el porcentaje. Más esto. ¿Sí? ¿Ok? Contenido de arterial de oxígeno. Y es una fórmula de las 4 que vamos a enseñar hoy día. Y tenemos que estar presentes. Un paciente con insuficiencia respiratoria no es un paciente que te puede decir, me voy a almorzar y aquí vengo, ¿no? Como la clase, ¿no? Para que quede dormido como grado, mira. ¿No? Ya. No es así. ¿No? Un paciente con monitoreado por insuficiencia respiratoria, tú te vas y después te lo puedes encontrar muerto, definitivamente. Para eso sí es el monitor, para controlar de oxígeno. Definitivamente, ahí no se va a morir. En el CHAN hay un desequilibrio, definitivamente, como ya les dije, de estilo de perfusión. No existe ventilación, se mantiene el flujo sanguíneo, se artificial. ¿Por qué no va a producir eso? Miren ustedes, esto es lo que se llama CHAN. Es decir, por cada unidad alveolar hay una arteria. Puede ser que la ventilación es 1, es decir, una unidad alveolar, una de perfusión. Acá donde se permite 0.8, es decir, puede haber una falla establecida en lo que es en la ventilación con la perfusión. ¿No? Ese es el mecanismo. Si aquí entra y va ya se ventila adecuadamente, sale oxígeno al 100%. Pero no todo es perfecto. Hay veces en que se bloquea una arteria, pequeños trombos pueden bloquear la arteria y pueden hacer que eso se perfunda. Pero como las dos arterias se van a unir definitivamente, miren ustedes, esta va bien, perfunde bien, esta viene bien, perfunde bien, sale perfundido todo. Pero miren acá ustedes, hay una obstrucción, puede ser un émbolo, un trombo, lo que quieran, va, no perfunde, pero esta sí perfunde bien, pero al final hay una mezcla venosa, una mezcla arterial, que va a disminuir en forma creciente la oxigenación de esa arteria final. ¿Sí? Eso puede haber un fenómeno de los problemas de la oxigenación. Es decir, yo tengo ese mecanismo. Es decir, que el mecanismo yo oxigeno, viene mi arteria, sangre venosa y se va con sangre arterial. Ese es el mecanismo por lo cual pero muchas veces hay algo que puede alterar la perfusión del equilibrio del oxígeno. Si yo tengo líquido de cualquier etiología, sea sangre, sea líquido, sea fibrosis, que va a estar en el espacio intersticial, no me va a permitir difundir el oxígeno adecuadamente, por lo tanto, mi oxigenación no va a ser lo adecuada en todo caso, va a dar disminuida. O si no, puede ser que el líquido esté en el alveolo, como el edema agudo del pulmón. En el edema agudo del pulmón, la superficie alveolar se va a perder, por lo tanto no va a haber intercambio gaseoso y va a salir como entró la arteria. Como entró también. ¿No? O si no, básicamente, tenemos mi unidad completamente bien, tenemos un espacio intersticial completamente bien, pero hay bloqueo. No se perfunde nada. Muchas veces, lo que hacemos es compensaciones de los vacíos que hay en el pulmón. De esas compensaciones de los vacíos que hay en el pulmón se llama CHAN o bypass. Y a ese CHAN es del 7%. Es del 7%. A veces no hay la unidad alveolar. También es CHAN.
Por lo tanto, pueden haber múltiples unidades que no funcionan, pero hay millones que sí funcionan y tratan de hacer compensatorios el fenómeno, ¿no? Eso mínimo, bajo otra representación, otro esquema para que pueda ser entendible, ¿ya? Y los cortocircuitos son los chunks, de los que estábamos hablando, ¿sí? El cortocircuito es un caso extremo donde la ventilación perfusión es igual a cero. No hay, cuando debería ser uno, en todo caso. Las cardiopatías congénitas se debe sospechar en caso de hipoxemia refractaria sin alteraciones en la de todas que lo justifiquen. Claro, yo tengo una placa de todas, pulmón completamente normal, y el paciente está cianótico. No le echemos la culpa al pulmón. Echemos la culpa de que hay una mezcla de sangre en otro sitio. Y el único lugar donde puede haber una mezcla de sangre en otro sitio es en el circuito pulmonar arterial. Es decir, que haya una comunicación interauricular, una comunicación interventricular o una persistencia de ducto para hacer todo esto, con circuito al revés. Esto solo es más de lo mismo, para entenderlo, sí, más de lo mismo, ¿no? Y miren ustedes este gráfico. En este gráfico la insuficiencia respiratoria puede ser de dos tipos. Yo estoy localizando el sistema respiratorio de dos tipos. Uno, o sea, por el pulmón mismo, y otro, o sea, por lo que es la bolsa compensatoria, que está compuesta por músculos y por los huesos y por los músculos, es decir, la bomba respiratoria. O estoy más de la bomba o estoy más de acá. Acá intercambio gaseoso, hipoventilación alveolar, hipoxemia más hipercarbio, la hepatida de acá hipoxemia. Y como ustedes saben todo ahora de todo esto, si ustedes van a la UCI, cuando roten en la UCI, cuando la UCI roten en la UCI, van a ver que todos son criterios, ¿no? Apache, el TOC, el ICI. Es decir, ahora puntualizamos a mis pacientes para ver cuán comprometido está el paciente o cuánto de eso. Por lo tanto, tenemos que identificar al paciente según alguna clasificación. Y ustedes vean la clasificación que existen ahora, van a darse cuenta que ahí la clasificación puede ser por el sistema evolutivo. Es decir, es aguda, es crónica o es la crónica reagudizada, como más frecuente. O si no, puede ser sobre un mecanismo fisiológico subyacente, o disminución de la presencia de oxígeno, o altura, o hipoventilación alveolar, hay daño del alveolo, alteración de difusión, tengo fibrosis pulmonar, edema del pulmón, me van a dar alteración de ventiloperfusión y efecto de chunta derecha y izquierda. ¿Qué quiere decir? Que no hay más sangre venosa, pero que es así. Pero, para esto necesitamos tipificar la clasificación de insuficiencia respiratoria. 4 tipos son los que se dan en la norma ahora, ¿ya? De los cuales tipo 1 es hipoventilación hipoxigenatoria, hipoxemia. El tipo 2 de hipoventilación, cuando hablamos de hipoxemia, estamos hablando de oxigenación, pero 2 nada más. Cuando hablamos de hipoventilación estamos hablando del CO2. Cuando hablamos de la perioperatoria, ¿por qué la perioperatoria la tenemos como tipo 3? Porque cuando utilizan los anestesiólogos bloquean todo el sistema, el paciente se deprime. Se puede contener esa operación, tiene que poner proximine al paciente para reactivarlo nuevamente. Pero muchas veces la dosis de proximine que ponen es inadecuada y el paciente sale y después de recuperación se deprime. Y ahí viene el problema, perioperatoria. Y el tipo 4 es la que tú dices, mi paciente está con una sepsis severa o un shock séptico, de foco urinario, de foco abdominal, pero me está haciendo insuficiencia respiratoria, ¿no? Ese es el síndrome de intestinal de shock, en el tipo 4, donde la causa primaria no tiene que ver nada con el pulmón, pero por secundarismo la incluye. Estos son los mecanismos del tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, básicamente, que están en todos estos cuadros. Para analizarlos, intentarse analizarlos uno por uno, ¿no? Hablar de que, digamos, el diagnóstico para hacer el diagnóstico tiene que ver con una AGA. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuándo tiene PO2 y cuándo tiene PCO2. Pero también la clínica nos sirve mucho. La clínica nos va a atender mucho, los exámenes de autoridad que podemos hacer. Hay situación clínica, hay síntomas. Ya, y nos síntomas, por ejemplo, la disnea, tos, dolor torácico, la taquicardia, la taquimia mayor de 30, crepitante, polipoliación, cianosis, abolición de murmullo vesicular. Todos somos signos y síntomas que me van a ayudar. Pero también tengo signos faciales respiratorios. Hay la leucocidio, la medula del labio. ¿Se acuerdan cuando los jugadores se ponen en la cancha
Y la cancha ya no da ni nada, ya pidan su cambio, me puede tener la cara así, o se coge la mano del cinturón y se ponen así, ya está frito. Ese jugador debe cambiar. Si no, claro, o lo cambiamos y perdimos el estado. ¿No? ¿Ya? O orificio nasal. Los niños, ¿qué hacen? Hacen dilatación de su orificio nasal, adhesión nasal. Entonces, son signos que debemos entenderlos. Y eso es algo que llamamos mucho ver en niños, es esto, ¿no? El desbalance tóraco-abdominal, la respiración es tóraco-abdominal. Cuando hay un desbalance, la respiración es más abdominal que torácica, son signos indirectos de que estamos en insuficiencia respiratoria. Son cosas que debemos tenerlos presentes nada más. La respiratoria, el electrocardiograma, la broncoscopía, la mamografía, son exámenes auxiliares de los cuales nos podemos apoyar para darnos cuál es la causa de la insuficiencia respiratoria que la está provocando. Pero el diagnóstico ya lo tengo el diagnóstico. Yo tengo mi diagnóstico. Falta la causa que me esté causando la insuficiencia respiratoria. Dense cuenta simplemente nada más de lo que es lo que está originando el cuadro. En la patología tórax, no tiene que ver nada, aquí vamos a encontrar una patología con en todo caso. ¿No? Análisis gas arterial es lo que le hemos dicho. Una PaO2 menor de 70 y un PaO2 mayor de 50. Y ahí está lo que nosotros encontramos en la hipoxemia 80. Vean ustedes la saturación de oxígeno cuando está en 90-94, leve, moderada, ahí lo que dices tú, ¿no? Ahí lo tipifico, lo clasifico según lo que encuentro. Pero como norma, una PaO2, una saturación de oxígeno de 90, PaO2 de 50. Menos, ya estoy insuficiencia respiratoria. ¿No? Y la tipo 1, según eso, tenemos tres tipos, la PaO2, que ahí no es la que va a definirme qué tipo de insuficiencia respiratoria tengo, va a ser la agravante acá del CO2 y acá una mezcla de los dos. Y la otra, que es la 4, que es la del shock séptico, ¿no? Miren ustedes, acuérdense ustedes, yo les he dicho, el CO2 va a partir de 0.24, como he dicho, 0.24, 0.28, 0.32, 0.36, 0.40 con 5 litros. Ahí tenemos un equilibrio con el número mágico, 5. 0.21 por 5, 100. 0.8, 0.40 por 5, 200. Esos son los números por los cuales tenemos que hacer. Y al final vemos la hipoxemia, cómo está. ¿No? Pero para la PO2 hay cálculos prácticos de la edad. Es 100 menos 0.27 por edad. Y el cálculo práctico de la gradiente alveolar arterial, que lo vamos a ver aquí con otro ejemplo más claro. ¿No? ¿Cuál es la gradiente alveolar arterial? Su mismo nombre lo dice. Es la cantidad de oxígeno que llega al alveolo, pero la cantidad de oxígeno que se va de la arteria. El de la arteria me lo va a dar helada, no tengo ningún problema. Lo que tengo que calcular es cuánto es de oxigenación en el alveolo. Eso es lo que tengo que calcular. Y para calcular cuánto tengo de oxigenación en el alveolo, tengo que ver esta fórmula, que es la más importante. La fórmula es presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, que es la importante, por el CO2, ¿verdad? Menos el PCO2 entre 0.8. Esa es la fórmula que tenemos. La presión atmosférica es 780. La presión de vapor de agua a nuestro nivel es 47. Por lo tanto, 760 menos 47 es 713. El número va a ser, la P alveolar va a ser 713 por el PO2 menos el PCO2 de 0.8. Como podrán dar, todos estos datos me lo va a dar el ADA, el PCO2 me lo da el ADA. El PO2 es cuánto de oxígeno le estoy aplicando a mi paciente. Y en función de esto hago mis fórmulas. Miren ustedes, entonces la gradiente alveolar arterial es cuánto tengo de oxigenación en el alveolo y le retiro cuánto tengo de oxigenación en la arteria. Y la diferencia es lo normal. ¿Cuánto es la diferencia? De entre 10 y 20 según la edad del paciente. ¿Ok? La presión arterial es presión barométrica menos presión de agua, que es igual a 700 por 60 menos 47, 713. Por lo tanto, la fórmula de gradiente alveolar arterial va a ser 713 por la PO2 menos PCO2 de 0.8, todo esto menos la PaO2 que me da el AGA. Esa es la fórmula para la gradiente alveolar arterial. Miren ustedes, hacemos un cálculo simple con un paciente normal, ¿cuál va a ser mi gradiente? Por ejemplo, 760 menos 47, 760 la presión atmosférica, 47 de la presión de vapor de agua. En piura es 713 por 21%, va a ser 150.
40 entre 0.8, porque 40 es mi PCO2 normal, entre 0.8 y 50. 150 menos 50, 100. Es decir, mi presión alveolar es de 100. Ahora, cojo el agarre y me dice cuánto tengo de PO2. Y le retiro al PO2, le retiro como es 90, sigue 90, 10. ¿Qué hemos dicho? La gradiente alveolar arterial está entre 10 y 20 según la edad del paciente. Mientras más anciano, entre 16 y 17. ¿Ok? Es lo que nos va a dar ahorita. Y esto es básicamente la gradiente, es decir, la diferencia entre el alveolo y, miren acá, alveolo de letra mayúscula A, arteria de letra minúscula A pequeña. ¿Ok? ¿Sí? Antes se me vemos acá. ¿Ya? Otro número muy importante que debemos tener en cuenta es lo que se llama la PAFI. PAFI es una relación matemática entre la presión arterial de oxígeno contra la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿De qué nos importa? ¿Qué nos importa en la PAFI? La PAFI nos va a importar mucho porque nos va a permitir en forma simple y fácil verificar dónde estamos ubicados. Yo tengo un paciente que tiene un pulmón normal, tengo un paciente que tiene injuria pulmonar, injuria significa lesión del endotelio, y tengo un paciente que tiene síndrome respiratorio. Son tres cosas: normal, injuria, síndrome respiratorio. Y vamos a definir síndrome respiratorio cuando mi PAFI es menor de 200. Y vamos a definir injuria pulmonar cuando mi PAFI está entre 200 y 300. Y vamos a definir normal cuando mi PAFI está entre 300 y 500. ¿Sí? A ver si la captan. Síndrome respiratorio cuando la PAFI es menor de 200. Injuria pulmonar cuando es menor de 300, entre 300 y 200. Y normal es cuando, normalmente tenemos 400, pero si ustedes hacen la prueba, 100 entre 0.21 es 500. ¿No? 100 entre 0.21 hay que tiene la mano. ¿Cuánto está bien? 100 entre 0.21. Una pregunta de exámenes sencillo. Va a venir el caso clínico, va a venir el paciente, le voy a preguntar cuál es la PAFI, cuál es la gradiente, qué tipo de ¿cuánto es? ¿Ah? Es la PAFI normal de un paciente. Entonces está normal. Pero si yo tengo 150, con, es 150 ¿no? La presión es con un PO2 50, está de 300. Ahí yo tengo que firmar con mi paciente. ¿Ya? Eso me va a decir si estoy frente a una injuria o un síndrome respiratorio del adulto. ¿Pero claro? Simplemente, matemáticamente me va a decir. No le voy a preguntar cuáles son los signos radiológicos del síndrome respiratorio del adulto, que es ala de mariposa, con nada de eso. Yo le estoy diciendo matemáticamente cómo voy a hacer. Tengo un paciente joven de 20 años de edad que ingresa por emergencia con dolor precordial después de haber tocado su carro. Iba manejando, toca su carro, viene con dolor precordial intenso, le ponemos PaO2, inventamos un PaO2 de ponte de 80%. ¿Ya? Con oxígeno que estoy aplicando 0.40. ¿Cuáles son los diagnósticos? ¿Qué tipo tiene? De tomar una placa de toda de fractura de ojo postal, pulmón distemia. ¿Qué tipo tiene? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene ahí? ¿O debería tener? 1, 2, 3, ¿cuál tipo? Si tiene fractura de ojo postal es daño no del pulmón, sino el daño del cuello. Y si es daño del cuello, es tipo 2. Tipo 2 si es daño del cuello. En cambio, viene un paciente, estaba caminando y viene un ladrón y le mete una puñalada y le produce neumotora. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene el paciente? 1. ¿Por qué? Porque aquí dañó al pulmón, lo dañó. Entonces, insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Aló? ¿Ya? Tipo 1. ¿Ok? De eso tenemos que ver. Son casos sencillos, ¿no? Pronóstico, mortalidad global del 44%. Hay factores relacionados con las enfermedades desencadenantes, todo eso. Hay vigilancia de signos vitales, separación de oxigenación, evaluación de los vitales en blanco.
El tratamiento, básicamente, si lo que tiene insuficiencia respiratoria, lo dos claves es oxígeno y CO2, ¿no? No podemos darle CO2, no lo matamos, le damos oxígeno. Lo que tenemos que es que buscar la forma de botar el CO2. Muchas veces tienen pacientes con fibrosis pulmonar que son metidos a la operación. El paciente lo intuba, lo opera, todo. El paciente sale, no tocaron para nada el pulmón, pero el paciente sale bien. Ustedes ven, oxigenando, le ponen el saturador 100%, estamos muy bien, le ponen oxígeno, ¿verdad? Pero tenía una respiración grandísima. Va acumulando CO2, y el CO2 es narcótico. Al acumular CO2, un narcotiza del paciente y va deprimiéndose. Primero aumenta el CO2 y baja el CO2, hasta que se hace el abismo y grande y el paciente fallece. ¿Qué es generalmente bueno? ¿Qué tratamiento tenemos? Tenemos todos los tipos de tratamientos. Oxigenoterapia y ventilación mecánica son los tratamientos. Básicamente, recordar que un litro te da 0.24, 2 litros 0.28, 3 0.32, 4 0.36 y 5 0.40. A un paciente, si ustedes quieren sentirse anímicamente y que el familiar se sienta también anímicamente bien, póngale 10 litros por bigotera si le da la gana. ¿Por qué? Porque para 10 litros de bigotera, el oxigenador se humidifica y el oxígeno va a saltar. Y el paciente y el familiar va a decir que bien le está dando bastante oxígeno a mi paciente. Y ustedes se van a sentir también muy bien. Pero recuerden que más de 5 litros no sirve. Es simplemente para que anímicamente ven y desperdicien el oxígeno. Como no es ustedes, no importa el oxígeno. Como no es ustedes, no les importa un casco lo que importa el oxígeno. Pero si van a la clínica y se denominen, pero por si acaso, pero los hospitales no tienen nada, pero más de 5 litros por bigotera no sirve para nada. Más de 5 litros no sirve para nada. ¿Ya? En el sistema Venturi si te da CO2 estabilizado. ¿Por qué? Porque el sistema Venturi, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ven su cráneo entre la boca, que es así, y le forma un espacio. Cuando le pones una máscara, amplía el espacio. Lo que está haciendo es el diseño que tenemos en el cráneo es así, con la boca. Y es un espacio. Si tú le pones una máscara y una máscara, estás agrandando el espacio. Lo que estás haciendo es que en el espacio muerto tenga mayor concentración de oxígeno, para que cuando el paciente tome aire, jale ese oxígeno enriquecido y bote el CO2. Pero con oxígeno enriquecido. Eso es lo que da el sistema Venturi. Hay las máscaras de recirculación que te permiten manejar CO2 y oxígeno al mismo tiempo. Y el CPAP lo utilizan en pediatría, la doctora que despierta va a decir que sí, ¿no? Y la primera es pasiva, que es ya cuando colocas a los pacientes con un tubo cardíaco, ¿no? Fatiga muscular, hipoxemia refractaria, vamos a ver. Tenemos dos tipos de oxigenación, la de bajo flujo y la de alto flujo. La de bajo flujo es la cánula binatal y la máscara. Y la de alto flujo es el sistema Venturi. O sea, la máscara de ventilación no invasiva, son las de alto flujo, y la ventilación mecánica invasiva, no alto flujo. ¿Ya? En el sistema Venturi, en el sistema de aire ambiente, simplemente le das el oxígeno por la cánula por ahí y entra a la máscara. Si tú tienes una máscara con reservorio, ¿qué es lo que estás haciendo? Al reservorio le pones tú el oxígeno. Te llega la bolsa de oxígeno al 100%. Y cuando el paciente toma aire de la bolsa al 100%. ¿Sí? ¿Ok? Si tú en el sistema Venturi, básicamente, vamos a ver si no notas. En el sistema Venturi es un mecanismo por el cual tú le pones por un orificio pequeño oxígeno y ustedes saben qué es lo que sucede cuando tapan ustedes su manguera con un dedo, ¿no? El aire sale con más presión, entonces entra con más presión y el Venturi tiene una ventanita que la va graduando. A esa ventanita le vas a decir cuánto de aire le vas a mezclar. Entonces ya viene preestablecido, 30, 40, se abre más y se acorta más la ventanita. Es para que jale el aire. Ese es el sistema Venturi. Es decir, tú puedes medir, es medible y modificable. En cambio, como está en una binatal, hasta un determinado punto medible y modificable. Después no puedes ni modificar ni medir nada. Después venimos cuando ya no vemos que a pesar de los métodos que tenemos, el paciente sigue agotándose. El paciente, a pesar de que le ha puesto oxígeno, ya el ácido láctico se acumuló en los músculos, que no hay posibilidad. Va a haber una fatiga muscular. Ya tienes que decir a tu paciente, está que se acumula CO2,
por mucha oxigenación buena que tenga 100% y tu CO2 ves que está que te dispara en tu haga, lo intubas a tu paciente y lo pones en ventilación mecánica invasiva. ¿No? En la ventilación mecánica invasiva, ¿se acuerdan de los ventiladores anteriores? Habían los ventiladores de presión y los de volumen. Ahora vinieron los Vega, ¿no? Que cualquier modo tiene 5 modos ventilatorios de los Vega, así que se articuló todo, vale 36.000 dólares. ¿No? Pero miren ustedes cómo ha ido evolucionando. Los ventiladores mecánicos que tenemos hoy día son presión negativa. No, presión positiva. Antes había los de presión negativa. Y miren ustedes lo que había para la epidemia de polio en 1950. Se inventaron estos ventiladores de presión negativa. ¿Qué quiere decir? Enterraban al paciente desde la cabeza hasta el cuello y le metían presión negativa. Al haber presión negativa, había pulmón. Pero no podían cuantificar con cuánta presión negativa podían armar exclusivamente el pulmón. Ahí está, este es el pulmón de acero que inventaron los norteamericanos para la epidemia de poliomielitis que hubo en 1950. Y si ustedes se acuerdan, fue una gran epidemia, miren ustedes. Todo el estadio lo llenaron de ventiladores mecánicos porque los norteamericanos en tiempo tenían una industria fabulosa. Y quieren uno, hacían 500 de un solo tiro. Miren, llegaron todos los ventiladores, e incluso como vieron que no servían, los distribuyeron por Sudamérica. ¿Ya? Se pusieron los chorros, dijeron. Ya lo distribuyeron por Sudamérica y muchos ventiladores quedaron en Lima de este tipo. Pero ahora los ventiladores son presión y volumétricos, tienen un montón de modos ventilatorios que nos van a satisfacer a todos las posibilidades que tenemos. Nosotros tenemos los Vega, ¿cómo se llaman nosotros? El Sabina, el Infinity y el Evita, que son la otra marca que nosotros manejamos de ventilación mecánica, ¿no? Pero acuérdense que una nueva novedad hubo. Si mi problema es mi incapacidad de vivir, yo puedo generar, que sea invasiva, generar presiones de volumen para que el aire entre y se generó la presión invasiva. La presión invasiva fue la nasal, la total face, ya, había otra total face y lo que es total face, que es la máscara completa. O sea, todo una capa como la de los bebitos que lo ponen en capa completa de oxígeno, igualito acá había de escafandra completa. El problema era dos problemas grandes con la ventilación no invasiva. ¿Cómo mi hijo le doy de comer? ¿Ya? Imagínate a un total face, ¿cómo le doy de comer? Porque la idea es que el paciente se sienta cómodo y confortable con la ventilación. ¿Cómo le doy de comer a este paciente? ¿Cómo le hago de comer? Otra cosa, ¿cómo hago que sus secreciones sean eliminadas adecuadamente? Porque si tiene un cuadro respiratorio, neumónico, síndrome respiratorio, va a generar infecciones, y si generan infecciones, tienen que salir a la infección. Va a sacarse la capa, y si usted, cuando vean ustedes, nosotros utilizamos en UCI la ventilación mecánica invasiva. En este momento hay un paciente en la capa número 3 con ventilación mecánica invasiva, es un paciente con fibrosis pulmonar. A este paciente con fibrosis pulmonar intuba, se quedan los otros. O le regalan el ventilador para que vaya a su casa, unos 3 años después, pero de vuelo muerto. No, ahora estamos haciendo, la estrategia que estamos haciendo nosotros ahora es, el paciente se compra su ventilador y se va con su ventilador de ventilación ministerial. Hay unos ventiladores chiquitos de ventilación no invasiva, valen $5.000, $5.000 valen, y se lo llevan a su casa, ¿no? Solamente no ocurren dos fenómenos. Que no se vaya la luz, es corriendo. Si se va la luz, no llegas al hospital, eso sí te lo aseguro. Y la otra, la esperanza era de que hay pacientes que tienen, porque hay pacientes, yo tengo un paciente que hemos tenido pacientes 3 años hospitalizados aquí, un TBM, ya un TBM que no era nada, y después se le era cabellero y algo, y le aseguró. Le correspondió su ventilador y se fue con su ventilador, me acuerdo. ¿Ya? ¿Pero dónde se fue con su ventilador? A Chulucana. ¿Qué pasa en Chulucana? Adentro. El problema era cuándo había luz. No era cuándo no había luz, el problema era cuándo había luz. Ese es el problema, ¿no? Pero la ventilación mecánica no invasiva es un problema que tú sabes el problema que ahorita tenemos este paciente con ventilación mecánica invasiva, pero su composición corporal no te va a permitir mantenerlo. ¿Por qué? Porque sigue por intensificarse rápidamente, ¿no? Aunque son duros, ¿no? Los pacientes con fibrosis tienen una especie de aguante sostenido. Son duros, definitivamente.
Esta es nuestra unidad de cuidados intensivos. Manejamos 5 camas en un lado y 15 camas en otro lado. Tenemos una unidad de ventiloterapia y la unidad de ventiloterapia se dedica exclusivamente a darle mantenimiento a los ventiladores. En el Hospital Cayetano Heredia tenemos 28 ventiladores, de los cuales 28 ventiladores hay como 5 que están dañados para recambio. En realidad son 13 para recambio, los 5 tenemos canibalizando uno que otro. Hay 23 en funcionamiento en este momento, 23 en funcionamiento, ya están completamente usados todos. Por ejemplo, cuando ustedes estén en otros hospitales de otras periferias, siempre vean la posibilidad, porque a veces, algunas veces, antes teníamos 5, digamos que tenga uno, no tenga ninguno, te mandaban los pacientes. Yo me acuerdo que los internos se la pasaban toda la madrugada, de 2 en 2, ahí, ¿no? Sobre todo en pediatría, ¿no? En pediatría, se sigue todavía, porque a veces no hay ventilador y lo tienen que poner. Tú haces de 8 a 12 para que las manos caigan rulas, ¿no? No sepan qué coger ya, ¿no? Bueno, las complicaciones más fáciles, cualquier complicación ahora. La parte respiratoria es dominante, ¿no? Muchas gracias por todo, creo que ha sido lo más rápido posible para que no duerman tanto, me dan pena. Sí, me imagino que sí. Ya, cualquier cosa, las preguntas van a ser de la radiografía del reloj serial, del ácido del PASI y un caso clínico. Y el caso clínico, es decir, un caso clínico que les ponga terminología en el respiratorio. Y no lo devolvemos a terminología. Ya, ok, muchas gracias por todo, gracias.